Hola, hola, ¿qué tal? Les saluda de nuevo Leticia Olmedo. Y Cristina Arroyo, otra vez aquí. En Latinas. En Latinas Café. Sí. Ay, dándole la bienvenida al verano. Ay, sí. Estamos aquí en el jardincito ya, Ajá. en este bello jardincito que tiene aquí Vero, que aparte de que sale el airecito, se cuela bien a gusto aquí, siempre me ha gustado venir aquí. Ay, sí, la verdad es que es un lugar muy, muy cómodo, Sí. muy tranquilo para hacer cualquier actividad. No escuchas ni un run, run. Nada. Eso Nada, así es de que aquí dándoles la bienvenida a los días cálidos porque ya estábamos Sí. muy mal con tanto frío. Así es de Sí, que estábamos hasta acá. El Ajá. copete que no tengo, ¿verdad? Pero ya estábamos hasta acá de frío. de tanto frío. Ay, Sí. qué bueno que Y ya luego de que estar ya llegaron. De estar guardados. Sí, de estar todo el tiempo allá metidos grabando. Sí, Pues sí. ojalá que sean muchos días como hoy, Sí, ¿verdad, Leti? y que nos sigan acompañando todos estos Ay, sí, todo que este nos verano. sigan acompañando todo el Y el verano próximo y verano. todo lo que resta del año, Sí. porque la verdad es que antes de empezar el programa queremos dar gracias a las personas que nos escriben y que nos sugieren un tema Sí. o que de lo que nos comentan nosotros sacamos también información para nuevos temas. Y el día de hoy Sí, el día de hoy hablaremos de nuestros adolescentes, cómo comunicarnos con ellos, cómo conectar con ellos para saber todo lo que, porque también nosotros fuimos adolescentes, todo lo que viene uno cargando, eso sí está bárbaro. Sí, la verdad es que es una de las etapas, yo creo, más difíciles para los niños y para nosotros los papás. Claro que sí. Para mí ya es realmente pues un tema, pues si no fácil, por lo menos lo puedo hablar ya con más fluidez, porque pues ya mis hijos son grandes. No, pues también Ya las mías. pasaron esa edad difícil de la pubertad, que es una edad que dicen que la edad de la punzada, que es muy, muy difícil. Y gracias a una persona que nos escribió y que nos hace el comentario de que esta persona está tratando de tener una comunicación mejor con sus hijas, pues gracias a él el día de hoy vamos a hablar de cómo comunicarnos mejor cuando tenemos hijos adolescentes en casa. Sí, bastante. Bueno, yo creo que para todos los papás Sí. es algo muy difícil que a veces nos toma por sorpresa. Sí. El hecho de que nuestros hijos crecen y que muestran muchos cambios Sí. para los cuales no estamos preparados. Ni ellos ni nosotros. Ni ellos y ni más nosotros. si hay un divorcio. Exactamente, Leti. Más si hay un divorcio. Yo creo que más si la familia el matrimonio no está bien, los hijos no están bien. Exactamente. Entonces, yo siempre lo he dicho, y más ahora, más que nunca, que la educación de los hijos es de dos. Sí. Si entre dos hicimos la concepción de una criatura, pues sería como mucho mejor que los dos estuviésemos completamente involucrados en la educación y en la formación de ese niño, de alimentarlo no solamente para el estómago, sino alimentarle emocionalmente, su alma, su corazón, su cabeza, porque crecen con muchos huecos emocionales a causa de que nosotros, como adultos, no sabemos llevar una buena relación con nuestra pareja, y a causa de que pensamos que los muchachitos tienen se nos olvida de repente que nosotros también estuvimos en esa edad, en esa etapa, y que ellos van a tener sus propios recursos para salir, y no es así. Mucho de los recursos que los niños tienen que tener, nosotros se los tenemos que dar. Sí, así es. Y aquí tengo algo que investigué. Dice que la palabra
adolescencia viene del latín adolescens, que quiere decir joven, y adolescere, que quiere decir crecer. Okay. Se dice que el adolescente adolece o le duele su desarrollo personal a nivel físico y emocional. Sí. O sea, es una etapa en la cual el niño realmente padece el crecimiento. A nosotros se nos olvida. Sí. Se nos olvida como adultos lo que nosotros pasamos, y luego tendemos, muchos adultos tienden a minimizar las emociones de un adolescente. Sí, definitivamente. Las 3 etapas de la adolescencia es la adolescencia temprana, que comprende de los 11 a los 14 años de edad. La adolescencia media, que comprende entre los 15 y los 17 años. Uh-huh. Y la adolescencia tardía, que es entre los 18 y 21. Y ahí yo agregaría ya los adolescentes eternos, que nunca maduran. Que hay muchos. Que hay muchos por ahí pululando por el mundo. Hay mucho niño adulto. Y luego esos niños son papás de otros niños. Exactamente. Ay, muchos de esos adolescentes eternos, sí, son los que realmente no saben cómo ser padres, porque quieren seguir siendo adolescentes, quieren seguir siendo pubertos, niños toda la vida, pubertos, calenturientos. Exactamente. Entonces anteponen el placer al deber. Ándale. Y es donde pues muchas parejitas no cooperan. No cooperan, Leti. La gran mayoría. Y muchas veces dejan solo a una de las personas a cargo de la educación y de la formación, sí, de no uno, sino varios niños. Así, exactamente. Entonces de ahí vienen muchos problemas. Sí, por eso tenemos esta sociedad, ¿no? Claro que sí. ¿A qué edad maduran los adolescentes? Se dice que los jovencitos maduran según la educación que reciben y las circunstancias familiares en las que viven. Oh. Y de ahí, por ejemplo, ¿te acuerdas que la gente más grande dice que los jóvenes antes maduraban con muy poquitos años, ya eran muy maduros, uh-huh, porque tenían demasiadas responsabilidades. Ajá, sí. Hacían muchas cosas que no les tocaba hacer, uh-huh, y mucha gente que ahora es adulta hasta puede sentirse agradecido y decir, no, pues es que como yo tuve demasiadas responsabilidades y se pasaron conmigo, pues ahora soy este adulto tan entero, tan completo, que tiene, bueno, todas las responsabilidades de mi vida cubiertas, y piensan que los hijos, que los hijos también tienen que ser así. Sí. Les exigen demasiado. A sus hijos, que yo no estoy en contra de las responsabilidades. No, yo tampoco. Estoy muy a favor de darle responsabilidades, pero responsabilidades de acuerdo a su edad. Sí. No es el hecho de hacerlos madurar antes, ajá, solamente por gusto. Sí. No, y es que ahí ya pues entra tu ego, y tú vas a ser así como yo quiero, como yo lo tengo aquí dibujado, así quiero que seas. Así quiero que seas. Tengo una expectativa de ti y eso quiero que cumplas, esas expectativas que yo tengo y espero de ti. Sí. Y ahí es donde jodemos al chiquillo. Sí, es que yo creo que sí, el niño madura según las circunstancias en las cuales se desarrolla. Sí. Si tienes un entorno donde tienes que trabajar muy pequeño y tienes, uh-huh, que hacer un sinfín de cosas que no te tocan, sí, pues sí, o sea, maduras, uh-huh, muy rápido en unos aspectos, pero no en otros. Sí. ¿Verdad? No, porque es como todo.
pones énfasis en esto, pero todo lo demás lo dejas. Lo descuidas. Sí, lo descuidas. Y así estamos de todas maneras como adultos, porque si te fijas, nos enfocamos en una cosa y ahí olvidamos y todo lo demás. Y luego... todo lo demás lo dejamos para luego. Sí. Por la forma en que ahora pensamos los adultos, los jóvenes maduran entre los 19 y los 20 años. Y esto pasa porque nuestros papás nos educaron a lo mejor con demasiadas responsabilidades. Sí. Y nosotros ya no queremos darles tantas responsabilidades a los niños, entonces no los dejamos madurar pronto. Oh, sí, luego retardamos su etapa de maduración. Yo tengo una anécdota de alguien cercano que decía que les daba absolutamente todo a los hijos, todo, así en demasiado, que porque él no había tenido todas esas cosas y que quería que estos chiquillos no pasaran todas esas carencias, todas privaciones. Ajá. Entonces les dio, yo me acuerdo que tenía dos, un niño y una niña. Y tú entrabas a sus cuartos y era esos cuartos, pero atascados, pero puras cosas materiales. Y si te fijas después, yo miré el resultado de eso y dije, no, eso no es correcto. O no le enseñaste el valor de esas cosas, por eso era así como... No, y luego a veces también suples Sí. con El cosas cariño, materiales, con el tiempo que les debes de dar. Sí. Y ahí entra que hay que darles a los hijos tiempo de calidad. No, porque pues no sí. todos tenemos la misma forma, ¿verdad? Sí. De abocarnos a los hijos. Sí, no, sí. ¿Y tú cómo piensas que podemos comunicarnos mejor con nuestros hijos, Leti? Pues yo pienso que desde el plano de que de verdad amo a este hijo mío. Yo creo que esa es la base. No el llenar también unas expectativas acerca de nosotros, de cómo yo debería de ser de padre para este chiquillo. Yo creo que cuando tú te bajas a ese nivel de amo de verdad a este chiquillo y voy a darle lo mejor, ya no estás en que si esto es bueno o no es bueno. Como estás actuando desde el amor, entonces es fácil manejar ese lado o accesar a ellos, porque también ellos conectan con eso. Pero como la gran mayor parte del tiempo estamos ofuscados en que no llegamos a fin de mes, en que mi trabajo me absorbe, en que esta responsabilidad traigo, y un montón que nos atiborramos, que entonces lo último que dejamos es el chiquillo. Y como tengo tantas situaciones y tú todavía llegas con otra, entonces toda la frustración que traigo por resolver todo esto que traigo, pues lo vuelco en ti cuando tú vienes y me haces un, no sé, algún berrinche, una llamada de atención, que es lo que ellos están pidiendo con todas esas acciones que están tomando, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Primero es gritarles y todo eso, ¿no? Entonces cuando nosotros nos bajamos al nivel de, ok, de verdad quiero a este chiquillo, de verdad quiero lo mejor para él, entonces tú ya te bajas y dices tú, ok, ¿qué es lo mejor para todo esto? Pero sí tiene que haber conexión, y si no hay conexión entre el papá y el hijo, así puedas hacerle todo. Para ese hijo tú nunca vas a ser buen papá. Es cierto. Dice aquí, según las investigaciones, que una de las mejores formas para comunicarnos con nuestros hijos es la convivencia diaria. Y dirán muchas personas, pero pues vivimos en la misma casa. Sí pero vivimos en la misma casa, pero esa no es convivencia. Claro. La convivencia diaria es llevarlos a la escuela, traerlos de la escuela, asistir a las juntas, tratar de conocer a nuestros hijos. En la casa, por ejemplo, si estamos acostumbrados a ver la televisión, buscar la forma de ver una película
o de ver un programa. No, y después de que terminas de ver ese programa, comentar, ¿qué te Sí, pareció? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué pensaste exactamente. de esto que sucedió en la película o en el programa? Sí, Eso es. hay muchos juegos de mesa, por ejemplo, que ya ahorita nadie los usa. No. Muy poca gente, muy poca gente se sienta a jugar juegos de mesa con sus hijos, que yo conozca. No sé, a lo mejor mucha gente sí lo hace. Y esa también es una forma de convivir con ellos, el jugar con ellos, aunque sea a la pelota o salir a los parques, que ya también es tan obsoleto que los niños salgan a los parques porque ahora nos absorbe, a los adultos nos absorbe la tecnología. Estamos pegados a un celular las 24 horas. Ni siquiera para dormir lo apagamos, estamos pendientes de la notificación, de absolutamente todo. Y los niños también, los niños en edad de que ya pueden tener un celular, también están pendientes todo el tiempo de su celular. Entonces, eso le ha dado al traste con hemos permitido que eso nos absorba. Sí, y le ha dado al traste con la poca comunicación que el día nos permitía. Porque entre el trabajo, las ocupaciones, la escuela de los niños, muchas cosas, quedaba poco tiempo para convivir con ellos. Ahora queda menos tiempo todavía. No, y si nos quedan, lo preferimos tenerlo con el celular. Con el celular. Con la antes que platicar con nuestros hijos. Y si estamos contestando una pregunta, estamos acá. Ándale, dale acá. Hay que seguir acá. Sí es cierto. Esto es más importante que tener mi conexión contigo del día. Sí. Es cierto. Aquí hay otra cosa. Que estábamos hablando de darles responsabilidades y que eso es bien importante y es otra manera también de convivir con ellos. Por ejemplo, a la hora de la comida, cocinamos entre todos, limpiamos la cocina entre todos. Entonces, esa también es una forma de convivir con ellos y de integrarnos. Sí. Eso es bien importante, la integración. Que mientras yo cocino, tú pones la mesa, que mientras tú lavas los trastes, yo acomodo los otros. Y tú sacas la basura, darles responsabilidad según su edad. Sí. Porque pues ya cuando están más grandes ellos también pueden meterse a la cocina y hacer muchas cosas que ellos mismos pueden preparar. Claro. Si tú también pues te tomas el tiempo de enseñarlos cómo hay que cocinar y hay que después limpiar y hay que tener en orden todo para evitar fricciones. Claro. Para evitar fricciones con ellos. Sí. Reglas claras. Reglas claras. Yo en lo personal fui de muy pocas reglas. Sí. Poquitísimas. Pero no eran negociables. No eran negociables. O sea, yo también les tenía. Yo no sé si les tenía muchas reglas, pero la que sí recuerdan bastante es que sí o sí a las 8 de la noche tú ya estabas en la cama. Porque otro día te tenías que levantar e ir a la escuela, que esa era tu única obligación. Exactamente. Entonces sí o sí es a las 8 y eso no era negociable, de que déjame tantito ver eso, no. Pues yo pienso que yo en la etapa de adolescencia de mis hijos fui muy permisiva. O sea, podían ver tele, podían salir con sus amiguitos. En la casa toda la vida teníamos amiguitos, conocidos de todos mis hijos. La casa vivía llena de gente, según la edad de cada muchachito. Siempre me traje muchos niños de la escuela de mis hijos y ahí comían en la casa y luego a veces me tocaba hasta que andar repartiendo niños ya tarde porque no querían ir por ellos. Entonces fui muy permisiva en muchas cosas, siempre traté de que conocieran lo más que se pudiera, pero yo los llevaba, yo los traía, pero sí, las poquitas reglas que había no eran negociables y una de ellas era avisar en dónde vas a estar. Y si te vas a mover de ahí, me tienes que volver a avisar en dónde te voy a ir a recoger. Otra de las cosas es la hora de llegada a la casa.
según la edad que tuviera el niño. Sí. Si es un niño chiquito no puede andar solo en la calle. No, pues, si es un adolescente, tiene horario para meterse de jugar o de ir a visitar una amiguita, de lo que sea. Fíjate que ahorita en la casa. Fíjate que ahorita Vero que dices eso, yo me acuerdo que yo les decía a las mías, yo confío en ti, mas no confío en la gente que está a tu alrededor, Sí. porque yo no la conozco. Tú la conoces de la escuela, pero no sabes quiénes son fuera de la escuela. Entonces mi confianza es contigo. Exacto. Pero no con la gente que está a tu alrededor. Así de que por favor evítame el decirte que no. Sí. Entonces esa es una de las cosas que yo siempre le decía, yo confío en ti, pero no en la gente que está a tu pero no alrededor. sabemos en otro lado. Uh-huh. Entonces esa era otra de las reglas, era que en la casa se tenía que comer siempre. O sea, si vas a ir a otro lado, puedes ir a la casa de tu amiga, pero después de comer. O sea, vamos a comer juntos. Ya. Lo que sea, pero vamos a comer juntos. Y hubo un tiempo, por ejemplo, en que se me complicó mucho el asunto cuando ya tuve al más chiquito, porque tenía muchas cosas que hacer y por la diferencia de edad entre los tres, estaban en diferentes escuelas de cuenta. Una estaba en la prepa, el otro estaba en la primaria y el más chiquito en el maternal. Y en diferentes escuelas y lejos una de otra. Entonces, si era mi temporada en que yo tenía que trabajar, porque teníamos un negocito, entonces para mí era muy difícil. Y a veces tener que recogerlos a los tres, y ya cuando los tenía a los tres juntos, haz de cuenta, pues ya los traía de la escuela y uno tenía que ir a la tarde a no sé qué, no, va a haber momento. Vamos a comer juntos. Y después vamos a hacer lo que se tiene que hacer. Entonces, cuando no alcanzábamos a ir a comer a la casa, porque tenían clases en la tarde de natación, de ballet, de un sinfín de cosas, la terapia del lenguaje, la terapia de motricidad, la terapia de la clase de lectura, la clase de lo que fuera, entonces comíamos en el carro. Yo me llevaba la comida y recogía a los tres niños y comíamos dentro del carro. Comíamos ahí, nos íbamos abajo de un árbol, abría el carro y ahí comíamos. Entonces ya terminábamos de comer y les decían, necesito que reposen unos 15 minutitos, y ahora sí, vámonos a la clase de natación, a la clase de esto y a la clase del otro. Fue un tiempo muy complicado, Leti. Sí. Yo me acuerdo que yo nada más iba. Muy complicado. Las mías sí estaban en la misma escuela, y yo me acuerdo que yo pasaba por ellas y luego llegábamos al restaurante a comer, porque teníamos un restaurante y ahí ¿qué te preparan? Algo de comer. Y luego ni siquiera nos quedábamos en la casa. A nosotros nos encantaba irnos al bosque, al río, a la montaña, lo que estuviera allí. Ahí es donde siempre estábamos. Entonces, cuando me moví para acá, para California, hice lo mismo. Vivíamos acá en Oakdale, y entonces ahí hay un río. Y yo pasaba por ellas a la escuela, llegábamos a comer a algún lugar y vámonos al río. Y ellas eso les encantaba. Ya lo sé. Vámonos pues al río. Lo que pasa que los niños cuando son pequeños y los acostumbras a que coman contigo y estén contigo, pues eso es lo que los hace feliz, eso es lo que los hace sentirse contentos. No, y ahí estás creando conexión. Sí, exactamente. Estás creando conexión, para cuando les sucede algo, ya vienen y te lo dicen a ti. Es como fíjate que yo no sé si estuvo bien o no, pero yo recuerdo que la más chica hicimos un pacto, ella y yo, cuando ella se me hace que en primero de la escuela, sí, porque tenía como 6 añitos. Y como desde que estaba en el Head Start, la llevaba yo y me quedaba con ella allí hasta que ella ya se sentía segura, entonces yo ya me iba, porque no tenía otra cosa que hacer, ¿verdad? Y me acuerdo que ella me dijo, nos hicimos un pacto entre ella y yo, que siempre nos íbamos a contar todo. Y hasta la fecha me sigue contando todo. Qué bueno, Leti. Entonces eso es algo, y ella siempre, cuando hacía algo que sabía que no era correcto,
me venía y me decía, siéntate porque necesito decirte algo para que lo sepas por mí y no por alguien más. Y no por otra persona. Y yo, ay, sí. hijo de su madre, ¿ahora qué más? ¿Qué hizo? ¿Ahora qué viene? No, pero eso, de eso se trata. Sí. De tener una buena comunicación. Sí. Otra de las cosas es que tratemos de ser comprensivos. Y ahí yo le agregaría en no ser tan barco ni ser tan severo. Pues sí. Porque a veces, que claro, no hay padres perfectos ni equilibrados que digan, yo aquí lo hice perfectamente, no me equivoqué en nada. A veces o somos muy permisivos o somos muy severos en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de educar a nuestros hijos. Claro. Pero ahí deberíamos de ser comprensivos, de ponernos en los zapatos del niño, porque a veces quienes les hacemos la vida más pesada a nuestros hijos somos nosotros. Mira. A veces nosotros con nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar los asfixiamos, agredimos a nuestros hijos. Sí. No los dejamos ser, no los dejamos pensar por sí solos. Uh-huh. A veces nuestro afán de que todo salga bien, somos muy estrictos y los sujetamos de tal manera. Y yo creo que a veces también, Vero, perdón que te haya interrumpido, pero yo pienso que a veces también estamos mucho en el que, ¿qué va a decir fulano de tal si yo te dejo esto? Sí estamos pensando en lo que diga la demás gente, y a veces creo que mucha gente deja llevar por eso, y ahí es donde atropellamos a nuestros hijos. Pero fíjate que eso tiene que ver mucho con tu forma de ser como persona, tú como adulto, porque a veces si tú eres un adulto que eres influenciable, te vas a fijar mucho en lo que tus hijos hagan, pero no por lo que les pueda pasar a tus hijos, sino por lo que pueda pensar mi hermana o mi comadre o mi cuñada, no sé, X personas. Sí, por eso te digo que hay bastante. Porque somos influenciables. Sí. Yo no, yo me quito de ahí, yo no soy influenciable. No, yo, en algún momento si me conducí mal o me conducí bien con mis hijos, fue basado en lo que... acepto toda mi responsabilidad de que yo actué de la forma que pensé que era correcta para mis hijos y para mí, sin pensar en ninguna otra persona si lo iba a ver bien o lo iba a ver mal. Y hasta el día de hoy, no es que no me interese la opinión de los demás. No, y yo me acuerdo que tu signo eso dice. Bueno, sí. Que no le importa lo que no le interesa. No, pero realmente no es que no me interese la forma de pensar de los demás. Ya, pero sí entiendo el punto. Pero tengo algo que decir acerca de eso. Sí. Yo he escuchado padres que dan muy malos consejos, Leti, a otros padres. Ah, sí, yo también. Y que, por ejemplo, no sé, soy tu amiga, tu comadre, tu tía, tu hermana, tu cuñada, lo que sea, y te malaconsejo, oye, no le compres carro a tu hijo, no lo necesita. Tu hijo ya está grande, puede trabajar para comprarse su propio carro. Oye, no les hagas de comer a tus hijos. Ellos ya están grandes, que lleguen de la escuela y que se preparen. Oye, no esto, todo en contra del hijo, porque yo así lo veo. A mí cuando alguien me trata de influenciar para que yo actúe en contra de mis hijos, ahí ¿qué crees? Mira, corto la relación de inmediato. Digo, no, esta persona ni me quiere, ni quiere mis hijos. Sí. Una persona que te quiere y que quiere bien tus hijos, quiere verte bien y quiere verlos bien a ellos. Claro. Oye, pues si tú puedes hacer tal sacrificio por tus hijos y que no es algo grave, oye, pues hazlo. ¿Tienes dinero para comprarle un carro? Cómpraselo. ¿Sí? ¿Tienes la facilidad de darle algo que necesita? Cómpraselo. Dáselo. Y luego me he fijado que muchas personas, sobre todo las personas de este tipo,
que no quieren que tú les des nada a tus hijos son las personas que se desviven por los suyos, por sus propios hijos. No predican con el ejemplo. Ya. O sea, no quieren ver bien tus hijos, pero ellas a sus hijos los tienen en una casita de cristal. Caray. Les compran absolutamente todo, porque, ¿sabes por qué? Porque ellos se creen en una posición económica que les permite hacer ese tipo de gastos, pero a ti no. Caray. A ti no, o sea, tú no tienes para darles ese tipo de vida a tus hijos. ¿Por qué te sacrificas? ¿Por qué te sacrificas, no? Y no lo necesitan realmente. Los míos sí, porque como, pues yo sí puedo dárselo y ellos tienen otro tipo de vida. Entonces, pues yo a los míos les voy a dar todo. A los tuyos igual, no. Pero igual lo malcriaste, entonces. No, sí, pero no estamos hablando de malcriarlos, estamos hablando de un mal consejo. Sí. Hay mucha gente influenciable. Sí. Y como adultos, no debemos de dejarnos llevar por lo que diga otra persona de nuestros hijos, sobre todo si es en el bien de ellos. Y siempre debemos de fijarnos muy bien quién nos da un consejo acerca de nuestros hijos. Si esa persona está actuando de manera contraria a lo que dice, no tiene ninguna validez. Ándale, eso. No tiene ninguna validez lo que te está diciendo. Si esa persona te está diciendo, oye, no le compres un carro a tu hijo, aunque tengas para comprárselo, pero tú ves que esa persona tiene a todos sus hijos en un carro bueno y que no les sufren para ir a la escuela, para ir al trabajo y que les alivianan la vida lo mejor que se pueda, pues esa persona no te quiere ni quiere tus hijos tampoco. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues no escucharla. No escucharla, ¿verdad? Eso me entró por aquí. Exactamente. Y creo que a veces muchas personas les hacen daño a sus hijos por ser personas tan influenciables. Sí. Porque pasan por encima de ellos. Ajá. Y luego esperas que el hijo te vea bien. Y luego esperas que tu hijo te vea bien, cuando no hiciste tu trabajo bien. Exacto, cuando no hiciste lo que tenías que hacer. Uh-huh. A tiempo. Sí, exacto. Sí. Y aquí también dice, ¿cómo manejar la comunicación cuando uno de los padres está solo con los hijos? Y no precisamente por un divorcio, Leti. Ya sé que porque hay matrimonios que tienen toda la vida juntos. Pero no es matrimonio. Y no, deja tú de que no sea matrimonio. Lo más importante, no están en la misma sintonía ni en la misma frecuencia para educar a los hijos, ni tienen el mismo compromiso con ellos. Claro. No necesitas estar divorciado para criar hijos tú solo. Yo creo, en mi experiencia, que todavía esa persona que no está en la misma página que tú y que tampoco tiene el mismo compromiso que tú, en vez de ayudarte te estorba. Sí. No, sí. Definitivamente. Sí, porque entonces hay fricciones que no debería de haber porque pues no te está ayudando con la educación y la formación de ellos. Y entonces utilizamos a los chiquillos como una estándar de te voy a dar donde te duele y el otro también. Entonces, quien sale mal ahí es el más perjudicado son los hijos, sí. Sí, yo siempre lo he dicho, no necesitas estar divorciado para ver muchas personas que crían solos a sus hijos. Y no solamente mujeres. Sí, ahí también. Hombres que se quedan con la responsabilidad de criar niños dentro del matrimonio, donde la otra persona no quiere involucrarse. No tiene nada. No va a juntas, no los lleva a sus actividades de en la tarde, no les ayuda con sus tareas, no les tiene, por ejemplo, preparados los alimentos para cuando vayan a llegar de la escuela. Cosas que a lo mejor tú puedes decir, son cositas pequeñas que no tienen nada que... No, todo tiene que ver. Yo, por ejemplo, la otra vez te lo dije, Leti, para que un niño salga adelante, por ejemplo, que termine la universidad, se necesitan dos. Se necesitan dos. Sí hay sus casos en que niños solos salen solos. Que pueden salir
que son garbanzos de a libra, a veces hasta sin siquiera recursos económicos, y sin el papá o sin la mamá, y terminan la escuela. Sí. Pero no siempre es lo mismo, no siempre es así. Yeah. Debería de ser algo normal que viéramos que la educación de los hijos es de dos y que tenemos que tener el firme compromiso los dos. No un complemento como tú un 50 y yo un 50, no, yo doy mi 100 y tú das tu 100. Sí. Y sabes que, ver, ahorita me estás acordando que cuando yo pasé toda esa situación del divorcio y que me quedé sola con las chiquillas, yo me acuerdo que uno de mis, para no cumplir con mi responsabilidad, porque lo reconozco que yo estaba en ese punto de que no quiero cumplir con mi responsabilidad aunque las tenga, yo me dedicaba a decir, no, pues es que él no hace esto, no hace lo otro, él no se comunica con ellas, no hace lo otro, no les habla, no esto, no lo otro. Y alguien llegó y me dijo, me acuerdo que yo fui y le platiqué a esta persona y es la señora Angélica la que me dijo, ocúpate tú de lo tuyo, que por estar viendo lo que el otro deja de hacer, tú no estás haciendo lo tuyo. Exactamente. Y ahí entendí y dije yo, carajo, de verdad que sí, yo soy la que no quiere hacer ese trabajo. ¿Pero qué trabajo no querías hacer? O sea, pues educarlas. Okay. Educarlas, todo eso. Era pesado, es pesado. Es muy pesado, es muy pesado. Uh-huh. Y más si estaba en esa circunstancia donde tú también estás mal. Uh-huh. Sí, es muy pesado criar hijos solo, como papá o como mamá, viva solo o separado. Yeah. Es muy difícil porque toda la responsabilidad recae en una sola persona. Y déjame decirte que yo antes pensaba que una sola persona podía suplir la otra parte si se esforzaba no al 100, sino al 200%. No, pues. Sí, yo pensaba que se podía suplir muchas cosas, que decía, bueno, pero si yo cumplo con todo lo de la escuela, pero si yo cumplo con todo lo de las clases en la tarde, pero si me esfuerzo no, nada ni nadie llena el lugar que tiene que tener en la vida del hijo la otra persona, el otro cónyuge, o el papá o la mamá o como le quieras decir. Sí. Nada lo suple. Porque nosotros como adultos, cada quien tiene su parte en la formación de un pequeño. Sí. Por eso te decía yo que la educación de los niños debería de ser de dos, obligatoriamente. Sí, y fíjate, Vero, ahí vamos al hecho de que, a ver, ¿cómo se trabaja una comunicación con nuestros hijos? ¿Cómo me comunico yo con ellos? Pues si desde el matrimonio ya estamos viendo que no nos sabemos comunicar con la pareja, ¿qué se espera de nosotros para comunicarnos con ellos? ¿No? Es más difícil. Bueno, no siempre es así. A veces, aunque no te lleves bien con tu pareja, te llevas bien con tus hijos. Sí, pero yo hablo de la comunicación. Ajá, no, sí, de la comunicación. De que digas, mira, esto se lo puedo comunicar bien y estoy, como yo me comunico tan bien con mi pareja, ¿sí? Como sé hablar con él y nos podemos entender, entonces ellos también van creando eso, están viendo de nosotros ese ejemplo. Una buena comunicación. Sí, entonces ahí dices tú, ¿cómo voy qué estoy tratando de enseñarle a mi hijo si él está viendo mi ejemplo en mí de que yo no puedo llevar una comunicación con mi pareja? Una comunicación sana. Sana. Bueno, pero realmente es muy difícil tener una buena comunicación o una comunicación sana, que no estoy diciendo que no haya quien lo logre. Sí. No, hay mucha gente que sí lo logra y mis felicitaciones para ese tipo de parejas que se pueden comunicar perfectamente y que se ponen de acuerdo para la más mínima cosa. Sí. Qué bonito y qué bueno. No es la regla y tampoco es la mayoría. No, pues no. Tampoco es la mayoría. Hay diferentes cosas por las cuales no se puede pues llegar a una buena comunicación. Sí. Dice aquí también, ¿qué ocasiona una mala relación y una mala comunicación con los hijos?
Pues yo pienso, bueno, aquí según las investigaciones, una de las cosas principales que ocasiona es el que el niño abandone la escuela. Otra, que abandone el hogar. La última y la más grave, que se abandone a sí mismo. Y por eso, pues, tantos suicidios, tantas enfermedades, tantos vicios que acaban con una persona joven, tantos vicios, Leti, a veces por el poco interés que tenemos nosotros como padres hacia nuestros hijos. Ya. Fíjate, Vero, ahorita que dices eso, me recuerda que no ha pasado una semana y escuché pues vinieron, ¿no? Y me plantearon la cuestión esta de que la chava de 18 años está queriendo saber qué se siente fumar. Y no cigarritos, sino esos grasos. Hierbas. Ajá. Entonces, vino y me dijo, ¿tú qué harías? Y yo me quedé como, se la regresé y le pregunto, ¿tú qué harías? Yo ya pasé por eso. Yo ya pasé por esa edad. Pasé por eso, no, y ya pasé por ese suceso. Ya pasé por esa cuestión, le dije, y ahora dime tú que experimentaste eso, dime tú qué ganaste con todo eso. Ahora tú, con tu experiencia, porque a mí eso nunca me dio por fumarlo, ¿no? Ni de chiste. Tú con tu experiencia, que tú pasaste por eso, ¿qué le dirías a esta muchacha? Y se me quedó viendo y dijo, pues le diría que no lo haga. Le dije, ahora vamos, la muchacha no tiene la confianza con los papás, que porque ya le perdieron la confianza a ella. Pero le digo, así cerramos más la puerta. Yo, cuando yo tenía a mis adolescentes, yo le dije, lo que quieras calar, lo que quieras experimentar, hazlo aquí, donde yo te esté viendo, donde yo te cuide. Porque yo allá afuera, yo no sé con quién estés. Entonces, ven aquí. ¿Quieres experimentar eso? Hazlo aquí en la casa. Pero no allá afuera con gente desconocida, a escondidas para que yo no me entere. Porque de que me voy a enterar, me voy a enterar. Sí, claro. Entonces, es mejor que lo hagas aquí. Le dije, ahora tú, ¿qué le dirías a esa chiquilla? Dijo, pues la verdad estoy que no sé decir y no me quiero involucrar tampoco. Entonces ella le dio un consejo a la muchacha y le dijo, no lo hagas. No lo hagas porque, o si lo quieres hacer, hazlo pero en la casa de alguien, no en una casa desconocida. No una casa donde tú no sabes quién está allí, quién tiene acceso allí, nada de eso. Ustedes no conocen nada allí. Y le dijo a ella, pues entonces consíguemela tú. Y ella se quedó así como, no me quiero involucrar en eso. Le dije, es difícil, le dije, ahora, si fuera tu hija la que está pasando eso, y tú fuiste la que le dijiste, ya no confío en ti, y le cerraste la puerta. Entonces ella lo va a hacer sí o sí, con tu permiso o sin tu permiso. Va a ir a hacerlo, porque tú ya cerraste la comunicación allí. Y entonces ahora, ¿tú qué quisieras? Que esta muchacha a la que tu hija le contó, te lo viniera a decir a ti para que estuvieras tú y retomaras y dijeras, ¿sabes qué? Sí, voy a ir a hablar con mi hija porque no quiero que vaya por allá con gente desconocida, que de todas maneras lo va a hacer. Porque ya cuando se encaprichan, ¿va? Te quedas así como, ay, pues no sé. No sé si quisiera que mi hija me lo viniera a decir a mí. O sea, la amiga o la conocida esta viniera y me dijera a mí, sabes que tu hija quiere hacer esto, otro. Y le digo, ¿y por qué no lo haces? Dijo, porque me imagino que se la van a agarrar.
que le va a ir muy mal. Y esta muchacha ya no va a confiar en mí porque va a decir, te lo dije a ti, tú fuiste, lo contaste allá. ¿Cómo manejar las peleas y discusiones con los adolescentes? No, pues ahí sí, por eso dije yo, aún hay más. Por eso tomaste un respiro. Tomé aire. Bueno, aquí según nos recomiendan, siempre recordar que el adulto soy yo, ¿verdad? Que no podemos bajarnos al nivel ni ellos del niño cuando está completamente ofuscado. Porque pues si no, pues eso se convierte en una pelea de dos adolescentes. Una pelea de ring. Ajá, sí, no una pelea de dos adolescentes en vez de el un papá adulto con el hijo, no, de dos adolescentes. Sí. No darle tanta importancia a sus actitudes como cuando chillan, o sea, no lloran, chillan. Chillan como una ardilla de cuando están tan enojados, gritan o patalean. Que se les debe permitir que se desahoguen y que muchas veces, si tú ves que él tiene la razón, le permitas ganar la discusión, aceptes. Y bueno, es difícil. No, porque pues el ego te va a decir, yo soy el adulto. Pero no imposible. Abrazarlos y decirles cuánto los queremos es de suma importancia. Cuando son chiquitos, ya que si lo queremos hacer cuando son grandes, no te lo van a permitir. No te van a permitir que te acerques. A mí, yo en lo personal, para mí fue una tarea pues muy difícil, Leti, porque fui madre muy joven. Ajá. Entonces creo que me hizo falta pues muchísima madurez, Leti. Ajá. Muchísima madurez para poder ser una mamá pues funcional y madura con Liz. Al principio me acuerdo que como yo tuve una disciplina muy dura, yo también quería impartir una disciplina muy dura con mi hija. Después, como te lo he comentado en otras ocasiones, por diversas circunstancias, entendí que esa no era la manera correcta de conducirme. Empecé a tomar cursos y empecé a ir a talleres que nos invitaron de la misma escuela. Entonces yo ya de ahí me seguí como hilo de media y empecé a tomar cursos por mi cuenta para poder entender cómo tenía yo que hacerle, porque necesitaba yo muchas herramientas para poder tener una buena comunicación con mis hijos, sobre todo con mi hija, que la tuve muy joven. Ser madre a los 16 años, pues es realmente arriesgado. Porque pues no ejerces ningún tipo de contención importante para tu hijo. Ya, sí es cierto. Todavía estás en etapa tú de desarrollo y de crecimiento, tanto mental, emocional y físico. Entonces tú no tienes las herramientas necesarias para convertirte en un adulto funcional, mucho menos para ser un padre funcional para tus hijos. Este tipo de talleres que yo los recomiendo, tomé cualquier clase de taller que me ofrecieron, cualquier terapia que me ofrecieron y cualquier plática que yo me daba cuenta, asistía. Porque realmente, a pesar de que no era una madre funcional por mi edad y por mi falta de experiencia y por mi falta de madurez, siempre estuve muy interesada en tratar de que mis hijos encontraran en mí a alguien en quien recargarse o en quien encontrar un refugio.
Sí, pues lo que en realidad somos, lo que Sí, en sí, realidad sí. tenemos que ser para Entonces, en eso me enfoqué durante mucho tiempo. No te puedo decir que soy una madre perfecta porque no lo soy, ni conozco a ninguna madre perfecta tampoco, pero hice mi mejor esfuerzo. Me enfoqué lo más que pude en encontrar todas las herramientas que me hacían falta para poder ayudarles a mis hijos. Tuve hijos muy latosos, Leti, demasiado latosos, imperativos totalmente. Inclusive dejaba yo cuando tenía niño chiquito dejaba yo de visitar gente porque eran muy latosos. Y realmente cuando los muchachos fueron creciendo, la más sorprendida fui yo, porque son muchachos muy tranquilos. Ojalá que ellos se den cuenta que siempre han sido y serán mi prioridad. Nunca he antepuesto a nadie ni a nada antes que a ellos. Y espero que ellos lo sepan. Y creo que de alguna manera eso me ha valido, Leti, porque cuento con algo bien importante que es su respeto. Sí, y eso sí es muy valioso, porque yo también te puedo decir que basado en mi experiencia, que yo me senté con ellas y les hablé desde mi corazón y les dije, ahora que estoy tomando conciencia, estoy viendo todos los errores que cometí con ustedes. Todas las cosas que no estuvieron bien y que dónde me propasé, dónde fue, porque sí miré que era desde toda mi inexperiencia y desde toda se puede decir que desde mi rabia de que yo sentía un gran peso el tener que lidiar con las tres sola. Entonces sí me acuerdo que yo me senté con ellas y sí les dije perdón por todo lo que ocasioné en su vida, por lo mal que las eduqué, por lo mal que las guié, por lo mal que les enseñé las cosas, de que no era de esa manera. Entonces ahí sí, pues ellas me dijeron, nosotros entendemos, ma, entendemos lo que tú pasaste y sí te perdono porque veo que tú estás haciendo todo para cambiar. Entonces eso también vale mucho ante los ojos de ellos. Bueno, en mi caso, en esa experiencia que tengo de hablarles con ellos desde mi corazón y de decirles, pues sé que hice mucho mal y sé que no fui la mejor y que cometí muchísimos errores. Entonces también ellas en eso, pues es como fue otra manera de que me miraron a mí, ellas a mí. Y yo sí les decía, pues, en ese momento era lo que tenía. En ese momento era lo que yo sabía. En ese momento actué desde lo que tenía en mis manos. Que estuvo mal, pues sí, admito que estuvo mal. Porque no era la manera, yo era la adulta allí. Sí. Entonces, sí, sé que no hay excusa, pero sí estoy arrepentida de todas esas cosas. Entonces esa es una manera también de la que tú, si no has llevado una buena comunicación con tus hijos, entonces yo digo que esa sí es una manera de sentarte con con tus hijos y decirles, ¿sabes qué? Sé que he cometido errores. Pero fíjate que es importante que, por ejemplo, ahorita digas, bueno, me equivoqué en ciertas cosas, las puedo platicar ahora, pero pues tienes todavía manera de ver mucho por ellas, de ver mucho por ellas, Leti, porque pues apenas van empezando su vida de adultas. Entonces, pues todavía hay mucho camino por recorrer, mucho camino por recorrer. Pero sí, yo creo que sí, la mejor manera de tener una comunicación buena con ellos no es solamente preguntarles ¿cómo te fue en la escuela? Porque tengo la experiencia de eso, ¿no? De que me dice, pues más que del mío, ¿no? Y creo que hay de varias personas también que dice, pues no hay comunicación con esta persona. Y es
¿Por qué no lo hay? Porque no sabe que nunca se ha tomado el tiempo ni siquiera de conocerlas. Sí. Entonces, pues sí, sus únicas preguntas son, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Y qué estuvo esto? Dijo, y ni pasan ni 5 minutos y me vuelve a preguntar lo mismo. A eso yo lo llamo indiferencia. Sí, Leti. yo sé. A eso yo lo llamo indiferencia, porque realmente a veces muchos papás pueden decir, pues es que es mi forma de ser. Yo soy frío con mis hijos porque es mi forma de ser. No. Soy indiferente con ellos porque es mi forma de ser, y no es justificable. No es justificable, o sea, todos los niños necesitan cariño y todos los niños necesitan atención. Sí, pero ya ves, la gran, y lo digo también por mi experiencia de que yo también lo he mirado de cerca, que no hay ni un ápice de buena voluntad como para decir, voy a hacer de otra manera. Si estoy viendo que de esta manera no puedo y no tengo una comunicación con las chiquillas, pues entonces le busco la manera. Busco la manera. Digo, ay, pues no quiere, punto. No, y para eso, ahorita, por ejemplo, hay mucha información, Leti, que si estás interesada, la buscas. Sí. Si estás interesada, la buscas. Y que si es de verdad, hay libros, hay disposición. Hay libros, hay terapias, hay pláticas, hay muchísimas cosas en las cuales te puedas apoyar, Leti. Sí. Sí, sobre todo esto lo digo para madres que son muy jóvenes y que tienen niños pequeños, que apenas van empezando a pues saber de qué manera van a formar y criar a sus hijos. Sí. Y que no les dejan ahorita lo más fácil, la televisión, el celular, la laptop, como para que, ay, no me estorbes, no me enfades ahorita porque estoy haciendo esto, entretente tú con esto y yo con esto, porque al rato nosotros estamos buscándolo y ellos ya no quieren. ¿Por qué? Porque esa comunicación no existió. Exactamente, ¿no? Y te rechazan porque en determinado momento tú los rechazaste. Están haciendo lo mismo. Tú los rechazaste a ellos. Sí, lo mismo que nosotros les hicimos, ellos aprendieron de eso. Sí. Y aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué hacer cuando tenemos adolescentes rebeldes? Y según la investigación, dice aquí, deberíamos estar preparados para los cambios que presentan los niños en la pubertad. Esto es prácticamente imposible porque debería de ser una regla, pero es prácticamente imposible. La verdad es que la mayoría de los padres, cuando los hijos están creciendo, nos toma por sorpresa muchas cosas. Sí. Pero sí deberíamos estar preparados y deberíamos de, yo creo que sobre todo, deberíamos de planear muy bien a qué edad nos queremos casar y a qué edad nos deberíamos de casar. Sí, mucha gente se casa muy joven, como fue mi caso, que no es justificación para nada, y pues con toda la falta de herramientas del mundo vas a tener más hijos. Sí. Pero también hay gente que se casa muy grande. Sí. Que se casa muy grande y pues también ya la vida lo toma un poco cansado y empiezan a tener hijos adolescentes cuando ya deberían de tener nietos. Sí, entonces pues... Entonces también es a destiempo. Un desbalance. Ajá, ahí también hay un desbalance porque también es a destiempo. Sí, y luego te agarran el tiempo donde tú ya estás cansada y ellos con toda la energía. Y imagínate un adolescente con toda la energía del mundo. Yo me acuerdo que cuando mi hija estaba creciendo, que tendría por ahí como 15, 16 años, yo en ese tiempo andaba como en mis 30 o mis 31 años. Ajá. Y realmente más que su mamá era su amiga. Sí. Y ese es un grave error. ¿Sí? Sí, claro, porque el papel de padres no lo suple nadie. Amigos hay muchos. Sí. Entonces, no debemos de confundir ese asunto tan importante de que es que soy tu amiga y vamos a hacer de las nuestras entre las dos o entre las tres. No. No, soy tu mamá. Entonces, yo estoy aquí como adulto para ti. Para ti. No estoy como tu amiga, no somos aquí de la misma edad, ni soy un chavorruco, ni nada de esas cosas te valen, no te justifican. Sí. Entonces ahí es bien importante y para eso tomé pues muchos talleres para entender ese asunto que mucha gente que sabía más que yo en ese momento, sobre todo en la escuela de mi hija, muchas veces alguien me dijo,
la consejera. Ujú. Es que te comportas con tu hija como si fuera tu amiga y no es tu amiga, es tu hija. Eso me consternaba muchísimo porque no sabía cómo ser mamá sin antes ser amiga de mi hija, por mi edad. Pero bueno, en algún momento lo logré. Sí, no sé. Con los años, y creo que a la que más le costó entenderlo fue a mi hija, porque éramos tan amigas, que cuando empecé a ser su mamá, pues ya no le gustó mucho, ya no le gustó mucho, porque ya siendo tu mamá, pues hay reglas, hay límites y hay otras cosas importantes para tu crecimiento. Sí. Sí, sí. Que eso es bien importante. Hay un libro que lo menciona Ken Rabin de Curso de Milagros, y él dice que se llama Arcoíris. El Arcoíris es de un escritor francés. Uh-huh. Y está muy buena esa lectura, porque habla del pilar que es el padre y la madre, y cómo creas un arco, que le llaman el arcoíris, y el hijo juega bajo esos dos pilares, ese arco de contención, donde el hijo puede jugar, ser y estar seguro. Exacto. Porque de eso se trata, de que el hijo esté seguro y claro. que no haga como el papel de mamá o del papá, del papá. Fíjate que sí, muchas personas que son adultas llegan a perder ese papel tan importante de adulto en la familia y ponen a un hijo o a una hija en el lugar del padre o la madre. Eso no debe de ser. Eso no debe de ser. No, o desde chiquito le dices y fíjate papá, que hay y una terapia. Eso. Hay una terapia que hace mucho tomé que se llamaba de constelaciones. Sí. No sé si has oído hablar de eso. Sí, lo he escuchado. Ok. Donde te ayudan a encontrar tu lugar en este universo. Mira. O sea, ni eres el papá de tus papás, ni el papá de tus hermanos, ni eres hijo, ni eres el papá y la mamá de tus hijos, ni eres el hijo de tus hijos. Deberíamos todos de encontrar ese lugar tan importante. Sí. Y no porque lo tomé quiere decir que estés centradísima, no, hombre. No, seguimos cometiendo errores. Hay otro libro seguimos también bien cometiendo importante muchos errores que me gustaría que lo leyeran, y es el de Ken Rabin también, y que se llama Padres e Hijos, nuestra clase más difícil. Así es. Que ahí se los dejo como nota para que lo busquen y se pongan a escucharlo en audiolibros. Están en YouTube. Sí. Y yo creo que es una de las cosas más difíciles, Leti, más difíciles de lograr. Más difícil. Porque no, y aparte tiene mucho que ver con nuestra forma de ser, Leti. Ah, claro. Porque hay veces que yo he escuchado, por ejemplo, madres que me dicen, es que yo la verdad no soy tan maternal, ni soy tan cariñosa con mis hijos y no sé cuántas cosas, y yo siempre les pregunto, ¿y cuando andas con el novio o con el marido, así eres de fría también? O ahí sí te sale lo cariñoso. Ay, ahí le sale lo empalagoso. Sí, ahí te sale lo empalagoso. Sí, no, pues entonces. Pero hombre, como andamos en campaña. No, lo que pasa es que esto tiene que ver con las prioridades también en tu vida, Leti. Sí, claro, si tus hijos no son tu prioridad, pues ni cómo ayudarte. Oye, ahí es alerta para tanto para un lado como para el otro, porque si eres hombre y andas con una mujer que tiene hijos y no son su prioridad, cuidado con la relación, porque tampoco vas a ser su prioridad. Y al revés, ¿no? Cuando una mujer anda con un hombre que sus hijos no son su prioridad, ten cuidado. Ahí son alertas rojas. Observa cómo es con sus hijos y así va a ser con los tuyos. Exactamente. Si no, entonces ni te metas en ese show. Y sabes que ahorita me estoy acordando de algo que me compartieron una persona que me dijo que alguien le preguntó, ¿y crees que te vas a quedar con esa persona para siempre? Y le contesta a ella, pues yo creo que sí, dice, porque yo lo he observado
que cuando estamos con su familia, cuando estamos con amigos, cuando estamos con mi familia, en el lugar donde estemos, él me trata de la misma manera. No cambia. Eso nunca lo había escuchado yo, ni le había puesto alerta. No sé. Dijo, entonces sí creo que ese puede ser el hombre con el que quiero estar, porque no tiene doble cara. Sí, fíjate, yo tenía una amiga que su marido en casa le chiqueaba el nombre. Oh. Mi corazón, mi estrella, mi vida, mi Mimi. Pero en la casa de los papás del señor, le decía su nombre con todo y apellido. Y fuerte. Para quedar bien con los papás. Sí, para que vieran lo fuerte y lo recio que era con la pareja. No, qué horrible. Sí, muy cambiante Así la de cosa. que... Muy cambiante la cosa. Veamos alertas. Dice aquí que los límites es de lo más importante. Uh-huh. Hay que tratar de negociar con ellos para que no sientan que no respetamos lo que ellos sientan. Y allí es algo bien, bien difícil de tratar, porque muchas veces, por querer negociar con ellos todos los puntos que ellos nos ponen, ajá, y por no pelear con ellos, muchos padres les permiten de todo a los hijos. Sí. Mejor no peleo contigo. No quiero aguantar tus berrinches o que patalees y llores, entonces te lo permito, haz lo que quieras. No, y también porque sientes culpa. ¿De qué? De lo que sea, pero sientes culpa y déjaselo permito. Bueno, sí, también. Porque a lo mejor lo que le prometí no se lo cumplí, le hice algo, le dije que iba a hacer esto y no lo hice con él. Y entonces haz lo que quieras. Mejor. Haz lo que quieras. No es que lo que quieras, sino que dices tú, anda pues, ve. Pero porque tú sientes una culpa. Puede ser. Porque estás viendo que eso que te está pidiendo no es correcto. Exacto. No es correcto. Entonces, como yo ya traigo una culpa, lo permites. te lo permito. Lo permites. Y ahí es cuando ya vas perdiendo terreno. No, y fíjate que yo pienso que una de las cosas más perjudiciales para un niño, uh-huh, para un adolescente, es precisamente eso. El que no tengamos el tiempo, uh-huh, ni las palabras adecuadas para poner límites. Y yo creo que ahí perdemos mucho terreno. Y obvio que no sientas esa culpa. Sí. Porque si prometiste algo y no lo hiciste, y viene y te dice, no me cumpliste, y vuelve otra vez y no me cumpliste, tampoco ya no puede ser alguien con esa autoridad, si tú dejas de cumplir tus promesas. Esa es otra de las cosas. Sí, fíjate. Y también te lo digo porque yo lo vi, entonces fuera el caso de que ya no me importa lo que digan, ni lo que piensen, ni me interesa su opinión, nada. Entonces sí dices tú, bueno, se lo ganó. ¿Qué vamos a poder hacer? Sí, fíjate que en la etapa de la adolescencia es cuando precisamente un niño conoce y reconoce los límites. Uh-huh. Porque si a esa edad les permitimos nosotros que hagan absolutamente cualquier cosa hasta en contra de sí mismos, va a ser imposible frenarlos en algún momento cuando sean adultos. Exacto. Los límites son sumamente importantes. No, y la autoridad, pues ni hablemos de eso, sí. Ya no va a haber. Yeah. Lo ideal sería poder contar con la confianza de nuestros hijos. Lo ideal sería. Realmente, el que un hijo no confíe en sus padres, puede hasta costarle la vida. Sí. Muchas cosas que muchas veces si se va, por ejemplo, el adolescente sin permiso a alguna parte, por la ventanita, y por ejemplo tienen un accidente. Ay, sí. Por manejar el carro de la casa o de otras personas, o por callarse, muchas cosas que le está pasando y no lo cuentan,
les puede costar la vida por un sinfín de cosas, Sí, hasta el suicidio y también. ahí ya llega también otra culpa para el papá. Sí, bueno, el papá tiene que ver en todo. Los papás tenemos Sí. que ver en absolutamente todo, Leti, con respecto a los hijos. Sí, O al menos eso pienso yo. cuando están bajo tu techo, sí. 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 Porque ya cuando son adultos, ya no, ya tomaron sus Sí, decisiones. ya cuando son adultos y toman sus decisiones es No, su ahí no responsabilidad. sí, es su responsabilidad. Ya no puedes hacer nada porque ya lo que pudiste haber hecho y no lo hiciste, ya no se puede. Ya no se puede. No, exacto. Y la verdad es que sí, es algo difícil de conseguir para muchos padres que los hijos confíen en ellos, pero sí deberíamos de trabajar sumamente con mucho ahínco todos los días porque nuestros hijos confíen en nosotros. Sí, mira, que ahorita que dices eso, Vera, yo me acuerdo que cuando la más grande estaba de adolescente, yo le daba todos los permisos y yo le decía, vuelvo y te digo, confío en ti, más no en las personas que están a tu alrededor. Así es de que manténme informada, dónde estás, con quién vas, qué haces, para dónde vas, si te moviste de lugar, toda la cosa, ¿no? Lo hacía. Y ahora que ya se casó y tiene su familia, a veces va con la otra y están muertas de risa contándose las cosas que hicieron detrás de mí. Y le dije yo, pues que no supuestamente teníamos confianza. Teníamos una confianza. Dijo, bueno, es que eso sabía yo que no era correcto y que me ibas a decir algo. Entonces, pues lo hice. Y yo... ahí como quedó, que teníamos o no teníamos confianza. Y digo eso, Vero, porque supuestamente trabajas eso, ¿no? El que, sí, te voy a contar todo. No, y te llevas grandes decepciones porque a veces tú piensas Que la llevas muy bien. que le diste a tu hijo, a tus hijos, todo el derecho de que se acerquen a ti cada vez que tengan algo importante que decirte. Y cuando pasan ciertas cosas que fue en contra de ellos mismos y que no pudiste hacer nada porque no te lo comentaron a tiempo, es muy difícil, Leti. Sí. Muy difícil de sobrellevar el asunto. Entonces, todos estos consejos, por así decirlo, podrían tomarlo en cuenta la gente que tiene hijos pequeños. Sí, y sabes que hay una cosa bien importante, Vero, y te lo digo también porque cuando mis chiquillas estuvieron adolescentes, venían y me lo contaban. Más allá donde estaba mi hija, allá en Ogden, había chavas que eran buenísimas en los estudios, en los deportes, que en las clases que tenían extras y toda la cosa. Y mi hija dice que recuerdo que dijo que ella tenía en el más alta estima a una chava de ahí que era buenísima en todo. Tenía muchos galardones y toda la cuestión acá. Y entra una vez al baño y la ve drogándose. Y ella dice que se quedó en shock cuando la miró y dijo, ¿pero por qué tú haces eso? Si eres buenísima en esto, el otro aquí, allá. Y la contestación que le dio la chiquilla fue, bueno, eso lo hago para mis papás, porque ellos quieren eso. Para poderme a mí permitir otras cosas, ellos quieren que yo les cumpla, que les traiga 10, que sea lo mejor en deporte, que chalala, todas esas cosas, se las doy, eso es lo que quieren. Pero después yo puedo hacer lo que yo quiera. Y Adriana ahí ese día, ya dije, no. Ese día ahí se le cayeron todos esos ídolos que tú levantas en la escuela como, wow, el mejor deportista, la mejor en calificaciones y todo eso. Dice, y tú no sabes lo que hacen detrás. ¿Y por qué lo hacen? Nada más para cumplirles para cumplir un rol con los papás y que las dejen en paz. Sí. Y dije yo, oh my God. Mi otra hija también me dijo lo mismo cuando estaba en la otra high school. Dijo, así precisamente casi lo que Adriana miró es lo mismo que yo vi. Sí, y bueno, es que suele pasar de todo, Leti, pero ahí pues quienes fallamos somos los papás, no los niños.
Sí, pero es lo que yo digo, Vero. Sí, ahí quienes fallamos somos nosotros, sí, porque entonces sí, no le estamos dando la atención necesaria a nuestros hijos. Y creemos que exigirles un 10 a nuestros hijos, eso es ser buen padre. No. Bueno, es que ser buen padre no es solamente que terminen una carrera universitaria. Exacto, Leti. Pero mucha gente sí está equivocada en eso. Es muchas cosas. Y luego exigen. Sí, son muchas cosas que realmente deberíamos de darle todas las herramientas a nuestros hijos según nuestros alcances. Sí, y yo digo que una de las cosas que deberíamos de trabajar bastante es en crearles esa confianza en sí mismos para que no cualquier persona venga y te lo influya. Y lo mueva, exactamente. Sí, no, y siempre que un hijo falla en la adolescencia o mientras vivan con nosotros, que son muy jóvenes, Leti, nosotros somos los que tenemos la culpa. Sí. Nosotros somos los que no estamos haciendo un buen trabajo. Yo he escuchado, por ejemplo, cuando los muchachos se portan de tal o cual manera y muchos padres se hacen a un lado y dicen, es que yo así no lo eduqué. Yo no fue mi responsabilidad, él quiso ser de tal o cual manera y da este problema pero yo ahí no tuve nada que ver, no. Desgraciadamente no. Los hijos nos tienen a nosotros y nosotros somos los que debemos de responder por ellos en todo momento. Sí, entonces, nuestros hijos hablan con su conducta de nosotros. Sí. Tú cuando ves un muchacho, Leti, inconscientemente, tú sabes cómo son sus papás. Sí. Y sí lo puedes mirar. Inmediatamente. Porque si me preguntas sobre la opinión de esta chava que te sacaba calificaciones excelentes en todo, pero detrás hacía otras cosas, yo puedo decir ahí que a lo mejor en lo que miró dentro de su casa es falsedad. Exactamente. Falsedad. También ellos, los papás, ante la sociedad ponen una cara. Pero en la casa es otra. En la casa es otra. Sí, no, y hay gente que vive completamente una mentira, Leti, en todo. Sí. Absolutamente en todo. Y ahí tenemos matrimonios perfectos a la cara de mucha gente y que no es verdad. Que no es verdad. O padres o madres desvividos ante otras personas, pero que no es verdad dentro de casa. Yeah. Y ahí fallamos completamente nosotros. Sí, completo. Sí, obvio. Sí. Dice aquí que evitemos las comparaciones con otros jóvenes. Sí. Es algo muy importante que no lo hagamos. Sí. Que recordemos, nos dice aquí que recordemos que muchos a quienes tú como adulto, a muchos jovencitos que tú como adulto ves y que tú quisieras que así fueran tus hijos, porque a veces dices, bueno, ¿cómo no es así o cómo no es como este muchacho? Te lo armas en tu cabeza, pero que tomes en cuenta que ese jovencito al que tú admiras y que tú quisieras que así fueran tus hijos, no solamente es el trabajo del jovencito. No, es un trabajo en equipo que ese jovencito tiene detrás de él. Entonces, cuando tú le dices a tu hijo, ¿cómo quisiera que fueras como aquella persona, aquel jovencito? Pues yo creo que si el jovencito tuviera más experiencia de la vida y un poco de más madurez, te diría, pues es que tú no eres como la mamá de ese jovencito, ¿verdad? Sí. Allí te falta también. Yo también quisiera que tú fueras la mamá de ese jovencito. Así como esa, exactamente. Y mi papá como el papá de ese jovencito. Exactamente, porque a veces las personas tienen todo un equipo de contención, aparte en una sola persona hay un equipo detrás de esa persona impulsándolo. Sí, claro. Que claro, hay gente que llega sola, sí, pero hay otros que reciben mucha ayuda. Yeah. Entonces, cuando nosotros le decimos a uno de nuestros hijos y lo comparamos con otra personita, pues hay que ver
quiénes son los papás de esa personita. Sí. A lo mejor no sabemos qué tipo de sacrificios y qué tipo de vida lleven esos papás para poder sacar adelante a ese jovencito. No, entonces no podemos quitarle el crédito a nuestros hijos de lo que son, porque son lo que nosotros hemos formado de ellos. Sí. Sí. Y lo que han visto en nosotros. Yeah. Así es. Otra de las cosas que nos dice aquí, que es que manejemos el ejemplo, que es lo que tú decías hace ratito. Dice, pues sí. Tu ejemplo es lo más importante. Si tus hijos te ven a ti como un modelo a seguir, por todo lo que haces, por todo lo que dices, y que tú te comportas y haces lo que te gustaría que tus hijos hicieran, no tienes de qué preocuparte. ¿Ves? No tienes de qué preocuparte. Y ahí empieza el punto donde se desenvaina todo esto. Exactamente. Que si yo me amo, y si yo soy buena conmigo, y si soy todo lo mejor conmigo, entonces lo puedo hacer con todos los que están a mi alrededor. Pero para todo empieza conmigo. Y si yo no estoy bien emocionalmente, ellos tampoco lo van a estar. Y no pidámosles peras a los, ¿cómo se dice? Al olmo. Al olmo. No le pidamos eso, entonces no estemos recriminándole a nuestro hijo, es que esto, es que lo otro, es que aquí es. No, y no le podemos decir, sé como aquella persona, porque nosotros no somos como los papás de esa persona. Sí. Y si nosotros queremos que nuestros hijos hagan esto o lo otro, debemos de empezar por hacerlo nosotros. Tener coherencia. Que queremos que nuestro hijo sea una persona que trabaje, por ejemplo, pues nosotros tenemos que brindarle, ¿verdad?, ese ejemplo de que nosotros estamos trabajando. Queremos que se porte bien, pues que por nosotros no quede. Sí. Hay que tener pues una buena conducta, pues prácticamente en todo. Pero pues eso está carajo. Está caramba. Pero lo importante... Es nuestra clase más difícil. Pero lo importante es no perder la perspectiva. Ni hacerles pensar que no son nuestra prioridad. Porque también por ahí empieza. Dice aquí que una de las cosas, varias cosas que nos preocupan mucho cuando nuestros niños son adolescentes, es los embarazos a destiempo. Caray. La promiscuidad. ¿Todavía ocurrirán ahorita embarazos a destiempo? Sí, y no por falta de información. No por falta de información, sino porque, Leti, ¿no has visto las estadísticas? No. De cuántas. Por eso pregunto. Sí, claro. Hay muchísimas personitas jóvenes que no se cuidan. Y claro que cuando mi hija estaba terminando la high school, una de sus dos de sus amigas salieron embarazadas, y yo. Con tanta información, pero esa información se la tenemos que dar nosotros, Leti, a nuestros hijos. Dios. Porque ahorita por el internet hay mucha información. Desinformación. Pero no hay orientación de parte de nosotros. Sí. Entonces, otra de las cosas, la promiscuidad. Que yo más que por un embarazo, me preocupa más, por ejemplo, que tengan una enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo. Eso sí lo he escuchado, que está alto sí, eso, porque está alto la promiscuidad trae también secuelas muy, muy difíciles después de tratar. Sí, así de que... el abandono de los estudios, que ya lo dijimos, la pareja que escogen, que bueno, eso no está en nuestras manos, pero que nos preocupa. Atañe. Sí, claro, nos atañe de todos modos. Las drogas y las malas amistades. Son cosas que nos preocupan, pero como tú dijiste la otra vez, no hay que preocuparnos. Hay que ocuparnos. Sí. Hay que buscar la forma de informarnos, primero que nada. De decirles a nuestros hijos todo el tiempo y hacerles sentir que son nuestra prioridad. Y de trabajar mucho en nuestras carencias como persona,
tomar las debidas terapias, buscar los libros adecuados, las pláticas adecuadas y las personas que te aconsejan adecuadas también para el bien de tus hijos. Sí. Y aquí encontré algo que me gustó mucho, que dice: los frutos no caen muy lejos del árbol. A ver, explícame. Y eso yo lo interpreto de alguna manera, que pues nuestros hijos son lo que somos nosotros, Leti. Sí. No pueden ser otra cosa más que lo que hemos hecho de ellos. Sí. Y aquí dice otra cosa: recuerda que en sus frutos se conoce al árbol. Por tus frutos te conocerán. Exactamente, por tus frutos serás conocido. Sí. Entonces, nosotros como padres realmente no tenemos justificación alguna para después decir que las cosas salieron mal porque no nos dimos cuenta. Sí. Más bien yo pienso que a veces estamos tan inmersos en otros problemas que no pensamos que la prioridad es la salud emocional de nuestros hijos. Claro, sí. Y de ahí vienen pues muchísimas cosas. Sí. Y lo digo con toda la experiencia, no lo digo porque hay otras personas, no, lo digo con toda la experiencia, la mala experiencia. Que si de verdad, yo siempre he dicho una cosa, Vero, de que si de verdad amáramos a estas personas, no les causaríamos tanto daño. Tanto Entonces, daño. Yo digo, no es cierto que los amamos, no es cierto que nos desvivimos por ellos cuando no nos hemos preocupado por estar bien nosotros emocionalmente, porque esa es la punta del iceberg. No, y cuando vivimos una vida falsa también, sí. que no reaccionamos correctamente ante lo que nuestros hijos son o ante lo que nuestros hijos quieren hacer. Yeah. Y cuando no sabemos guiarlos, cuando no sabemos ser un buen ejemplo, ese pues es un mal inicio. Así es pero de que hay la forma de tener una buena comunicación con nuestros hijos, sí la hay. Sí la hay. Busquemos las ayudas necesarias y las herramientas necesarias. Y sí, digo, no hay padres perfectos ni hijos perfectos, pero sí me ha tocado ver, Leti, relaciones sanas. Sí. Entre padres e hijos. Pues sí. Y entre madres e hijos también. Pues yo no he visto. Relaciones sanas, digo no perfectas, pero sí sanas. Y encontré otra cosa que les quiero leer, que no la pude sacar de las notas. Encontré otra cosa que se las quiero leer. A mí en lo personal me sirvió mucho en mis años de madre joven leer muchas cosas que me ayudaran. Yeah. Dice aquí: diferencias entre padre estricto y padre abusivo, como padre o madre. El padre estricto es aquel que tiene un objetivo a dónde quiere llevar al hijo por medio de severa disciplina, ya sea terminar una carrera profesional, tener una ocupación, ser un excelente deportista, que no tenga vicios, etcétera. Todo por el bien del hijo, dando con su propia persona un ejemplo de éxito y disciplina. Ese es el padre estricto. El padre abusivo es aquel que no sabe por qué es tan severo con el hijo. Solo quiere servirse de él, le impone tareas que él como padre no quiere ni le gusta hacer, no tiene en mente ayudar al hijo a cumplir con un proyecto de vida importante, lo corrige según su criterio con castigos crueles, y cuando el hijo empieza a rebelarse por tanto abuso, lo corre del hogar sin ninguna clase de ayuda económica y sin ninguna herramienta para poder valerse por sí mismo. Yo aquí le agregaría que no tenemos ninguna justificación para hacer muchas cosas,
pero que nosotros también como adultos necesitamos también mucha información, Leti. Y mucha educación, aunque seamos adultos, Sí, aunque seamos necesitamos adultos. pues mucha información y mucha educación para poder guiar a nuestros hijos. Y yo creo que esta es una de las tareas más difíciles que hay, tener una buena educación, una buena comunicación con ellos, ser una buena guía para ellos y ser un buen ejemplo para ellos. No conozco a nadie que haya logrado Esas tres todo, cositas. ni esas tres, ni dos, ni dos, yo creo juntas, es muy, muy difícil. Y bueno, pues estamos ya finalizando este programa tan entretenido que hay mucha tela de donde cortar. Hay mucho de dónde cortar, nos quedamos todavía con muchas cosas en el tintero, pero espero que les sirva un poquito acerca de todo lo que platicamos, porque con todo esto no queremos decir que nosotros tengamos toda la razón en todo lo que decimos. Ya, o todas las respuestas. O todas las respuestas, pero queremos contarles pues un poquito acerca de nuestra experiencia como madres, y ojalá que usted allá del otro lado tenga más herramientas que nosotros, Sí. y que en algún momento sepamos que les sirvió esta charla y que les abrió un poquito la mente acerca de muchas cosas. Sí. Así es de que los Pues, esperamos en la próxima de Latinas Café, Latinas. no se lo pierdan. Así es de que Así que no se le olvide compartir, darle like y ponernos su comentario allí. sí, De que sí le acuérdense. pareció, no le pareció, que estuve mal, que estuve incorrecta. Usted póngale allí. Yo tengo una respuesta para todo eso. Así que no se le olvide que aquí los vamos a estar esperando en el próximo episodio. Y muchas gracias a todos los que se han suscrito Así, muchísimas gracias a todos los que le han dado like y que lo comparten. y que lo comparten además. Gracias. Gracias.